Vamos a hablar de política, vamos a tratar de analizarla. En definitiva, vamos a agarrar la política jujeña y la vamos a cortar a cuchillo. Prendete el repulgue por churo. La verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez que en la agenda pública nacional estuvo el tema de las economías regionales. Las economías regionales son anuncios que se hacen en tiempos de campaña, que el norte grande, que el norte chico, que Sarasa. Milei estuvo el día sábado en la rural y me da la sensación, por eso hoy vamos a hablar un poco de esto, que todos los anuncios tienen que ver con la zona núcleo, ¿no? La zona núcleo, que está muy bien, que hay que ayudarla, hay que alentarla para que siga creciendo, pero tenemos regiones como el norte del país, años postergados, y la producción del norte del país sigue siendo postergada porque sigue fuera de la agenda nacional. En el caso de Jujuy le tenemos que agregar otro problema, que el otro día lo conversamos con mi amigo Juan. Jujuy no tiene representación nacional. Jujuy no tiene representación nacional ni en la Cámara de Diputados de la Nación y mucho menos en el Senado de la Nación. Y al no tener representación nacional, no hay forma de lograr instalar en la agenda pública las economías regionales. Por estas horas está reunido el norte grande de no sé qué cosa y Sarasa en la provincia de Catamarca. El norte grande son 10 millones de habitantes. El norte grande son 30 senadores nacionales, 30 senadores nacionales. Y sin embargo es imposible poner la agenda de las economías regionales. Buenas tardes.
¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo estás, Andrés? Está abrigadito hoy. Hoy abrigado por el frío, pero también por que se va el mes prácticamente. El de viernes hay que agosto. echar ya, ¿no? Hay que sahumar. Exactamente, hay que sumar. Me llamaba la atención lo que decías hace un momento de las economías regionales y sobre todo en una provincia que ha sido pionera en materia de tabaco, de cítricos, azúcar. Por más que ahora tengamos el boom del litio en algún punto, hay que también mencionar, ¿no?, este tipo de cultivos y cómo afecta al empresariado, ¿no? Porque hay toda una inversión detrás. Vos decías hace un momento que Jujuy no tiene representación tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, y coincido en algunos puntos, principalmente porque no se sabe cuáles son las discusiones, ¿no?, que tienen hoy los representantes de Jujuy. Yo te lo digo así de una, ninguna. Siento yo por lo menos que no hay una agenda de la política en decir vamos a trazar el desarrollo, vamos a pensar qué es lo que queremos de acá a 5, 10, 15 o 20 años, si es que tienen algún tipo de descendencia que va a habitar estas tierras, ¿no? Porque este territorio alguien lo va a habitar dentro de 5 o 10 años, quiero creerlo por lo menos. Así que bueno, un tema bastante interesante para charlarlo hoy. Y vamos a hablar con alguien que está metido en el tema porque es productor, produce, no es empleado del Estado, es productor. Mi amigo Guillermo Martín Verádico, natural de San Marino. ¿Cómo andás, hermano? Bien, un gusto estar acá de nuevo. Volvemos al viejo tema, que lo hemos charlado infinidad de veces. Sí, muchísimas veces, y seguimos con el tema de que las economías regionales quedan en una especie de cúpula que a todo el mundo le dice economías regionales y creo que nadie termina de saber bien qué es. Algunos creen que son una empanada, un tamal o algo que sea regional, pero en realidad es mucho más que eso, y no solamente las del norte, sino que las del sur, porque también la zona de Cuyo tiene economías regionales, el interior tiene economías regionales, y que es muy difícil que entren en el radar de los políticos. O sea, pero, a ver, el Cuyo, y acá voy a marcar una diferencia. Sobre todo Mendoza tiene una particularidad, y esto lo viene demostrando desde el 83 a la fecha. Cuando es un tema de Mendoza, están los peronistas, están los radicales y están los gansos, todos juntos. Sí, están todos. Es el bloque Mendoza. Sí, y te diría que, suponete, cuando se habla del tema del vino, son todos, digamos, y es todos, sí, en ese sentido son mucho más unidos que nosotros. Yo siempre tengo la sensación, que también siempre la comparto con vos, que nosotros elegimos representantes nacionales, tanto diputados nacionales como senadores nacionales, que llegan a Buenos Aires y se olvidan que van en representación de la provincia. Y tienen metido ese chip de que ellos responden a su bloque o a su partido político, que no está mal que respondan a su partido político porque en base a eso fueron elegidos, pero ellos primordialmente no van a defender los intereses ni del radicalismo, ni del peronismo, ni del PRO, ni de la Libertad de Avanza. Están elegidos por los ciudadanos, en este caso de Jujuy, y deberían ir a defender con uñas y dientes los problemas que tiene Jujuy. Y desgraciadamente, desde que llegó la democracia en el 83, nos sigue pasando con honrosas excepciones, lo mismo. Sí, hemos tenido algunos legisladores que han ido en contra de su voto, de su bloque en un montón de leyes, y que nos han defendido y que han priorizado, digamos, la provincia o la economía regional y no al partido, pero son muy pocos y contados con la dedo de la mano. Milei habló el sábado en la rural. ¿Habló para la zona núcleo? Milei sigue hablando por la zona núcleo. Yo lo que digo es que quizás no sea obligatorio que un presidente tenga la obligación de conocer todo el país. No es obligatorio, porque puede... Debería. Pero después que gana, después que es presidente, debería interiorizarse de lo que pasa en el país. Quizás los tiempos no le dan. Yo no digo que visite desde Ushuaia a La Quiaca, ni que vuele todos los días a una provincia, pero por lo menos
debería tener un grupo de asesores relativamente buenos que le esté contando lo que está pasando en las provincias o por lo menos por regiones. Y hoy, desgraciadamente, nosotros tenemos serios problemas en cultivos, como los que vos decías, que son emblemáticos no solamente de Jujuy, sino prácticamente de Salta, Jujuy y también de Tucumán. O sea, el problema de los citrus es grave, el problema del tabaco es grave y el problema de la caña de azúcar es grave. Y no vemos que ni siquiera los legisladores provinciales estén tomando, o los funcionarios se estén dando cuenta del nivel de gravedad de lo que está pasando. Y lo mismo pasa con el sector frutícola. El sector frutícola, que es importantísimo porque genera muchos ingresos y mucha mano de obra, lo que pasa es que también tenemos que reconocer que hay mucha informalidad, entonces siempre pasa por debajo de los radares, pero en todos los cultivos que estamos desarrollando estamos con problemas. ¿Hace cuántos años que sos productor? Y yo me va a hacer sentir muy viejo, pero hace 40 años que soy productor. Estoy inscripto en la AFIP desde cuando tenía 22 años, ya dije mi edad también. Decías hace un momento de que cada vez que cambian los gobiernos o que se eligen diputados y senadores, cada quien lleva su lucha o la de su bloque y no tienen en cuenta el problema común de las economías en la provincia, de los sectores productivos. ¿Sentís que hoy con la llegada de un partido como La Libertad Avanza en la provincia hay quizás otro tipo de apertura o sigue en lo mismo la política, ese frisado eterno que vemos de agendas? Sigue en la política, sigue lo mismo, como te digo, con honrosas excepciones. Dentro de algunos legisladores hay algunos que sí se interesan más, o por lo menos preguntan, o por lo menos están viendo y hacen alguna acción o acompañan algunas gestiones, pero sabes que también no es un problema únicamente de la política, es un problema de nosotros, de los productores. O sea, lo que pasa en la política que uno ve todos los días y las peleas y todo eso, tanto en las cámaras de diputados y todo lo demás, también se termina reflejando de alguna forma en nuestros sectores. O sea, la crisis de representación también es grande en nosotros, porque nosotros también tenemos gremios y tenemos entidades que nos representan, y bueno, que están algunas quedadas, otras haciendo la plancha, otras hacen lo que pueden, y hemos entrado en un mecanismo bastante complicado, porque nosotros hemos entrado con un fuerte predominio del individualismo, que es lo que predomina en este tiempo. Y todo el mundo cree que se va a salvar solo cuando nosotros tenemos cultivos que, como el tabaco, que si nosotros no tenemos un volumen y calidad, que seamos atractivos para que venga un comprador del otro lado del mundo, y no van a venir. Entonces, por más que yo sea Maradona y los demás equipos no haya un jugador bueno, yo no voy a brillar. No va a tener volumen. No voy a tener volumen, no voy a tener calidad, entonces voy a quedar diluido en la mala calidad de los demás y no voy a tener un comprador, y por ende a la larga, por más bueno que yo sea, me va a terminar arrastrando. Ahora, si empezamos a repasar los cultivos o las producciones bandera que tiene la provincia, ¿cómo estamos con el azúcar? Mira, te voy a dar un solo dato. Hace 3 años la bolsa de azúcar valía 35.000 pesos. 3 años con un dólar de 300 sí. y algo. Hoy la bolsa con toda suerte vale 22.000 pesos. O sea, la misma bolsa, los mismos 50 kilos de azúcar, al productor se le pagan 22.000 pesos. Con un dólar de 1.300. Al productor cañero. Al productor cañero. O sea, hemos bajado, ni siquiera se mantuvo un precio histórico, bajó. O sea, el productor hoy le alcanza para la cosecha y flete, con suerte, para hacer algunas labores y pagar jornales para llegar a la próxima zafra. Pero, indudablemente, no va a llegar con un cañaveral bueno, va a llegar con un cañaveral malo, porque no va a tener plata para
fertilizarlo bien, para cuidarlo bien con herbicidas, que no tenga yuyos. Pero no es toda caña que ya está colocada, ¿no? Es toda caña que ya está colocada, gracias a Dios no quedan excedentes en el campo, digamos, pero hoy esa caña del año que viene va a ser una caña de mala calidad, o sea, va a bajar el rendimiento. Y eso vos entras en una espiral de que vas involucionando, porque si este año en vez de sacar 90, sacas 90 toneladas, el año que viene sacas 70, el otro año no la cuidas de nuevo, ya sacas 60. Sí, claro. Encima que el precio no acompaña, ya no tenés ni siquiera cantidad, entonces la situación del productor cañero va a estar comprometida. Y es preocupante que no solamente no lo vean los políticos, sino que a veces con algunos ingenios no terminan de entender que nosotros somos socios, porque por la ley de Maquila el 57% del azúcar que produce mi caña es mía y el 43% es del ingenio. Entonces, si yo le llevo una caña mal cuidada, llena de yuyo, mal despuntada, él va a entrar a la fábrica con un montón, a moler un montón de cosas que no es caña y que también le baja el rendimiento fabril a él. O sea que en realidad es una cadena donde nos deberíamos estar cuidando entre todos y uno ve que eso no pasa. Y con el tabaco pasa más o menos parecido, digamos. Se publicitó cuando entró este gobierno todo el tema de esta ley, de la nueva ley del tabaco, de la nueva forma de recaudar del fondo, y la verdad que creo que fuimos demasiado ingenuos, y lo voy a decir con nombre y apellido. Si teníamos un personaje como Puchito Ritondo o Santilli y algunos más defendiendo la nueva ley, que todos sabemos de que responden directamente a Otero, y bueno, al señor tabaco, al señor del tabaco, que hoy debe, algunos dicen 1.200 millones de dólares al fisco, otros dicen 600, pero como sea, a Jujuy nos está debiendo una cosecha y media, digamos, de fondo. Es un número, ¿no? Y es un número, entonces hemos sido demasiado ingenuos en creer de que esa gente no iba a priorizar eso. Y somos demasiado ingenuos todavía de no darnos cuenta que tenemos que empezar a juntar de nuevo números o voluntades políticas para volver atrás. Y en el peor de los casos, muchachos, si no lo puedes vencer, por lo menos sentate con Otero y decirle, macho, arreglemos esto, yo no te quiero estar cascoteando todos los días por televisión, por la radio, ni diciendo que sos un full, págame algo. O sea, sí, Otero no quiere pagar nada. No quiere pagar nada. Ahora pasamos a otra, el citrus. Y el citrus está con un problema grave de sobreproducción y sobrestock en un montón de otros países, y eso hace que también el precio baje. Se hizo grandes plantaciones de limón, más que nada por la gran demanda que tenía una gaseosa emblemática que se consume en todo el mundo, digamos, que por suerte la gente del Edema tiene un contrato con ellos, entonces sigue por lo menos manteniendo eso, y bajó el consumo a nivel mundial. Muchos países que no eran productores empezaron a producir, y países que tienen muchísimo menos costo que nosotros. Nosotros tenemos un serio problema de costos internos. ¿Seguimos con el mismo problema? Seguimos cada vez mayor. Mira, nosotros estamos todavía, a pesar de que Sturzenegger hizo miles de regulaciones, sigue habiendo sectores totalmente protegidos. O sea, nosotros producimos en condiciones totalmente diferentes que mi vecino de Paraguay o de Uruguay o de Brasil. El fertilizante acá vale el doble que allá, básicamente, y yo no lo puedo importar. Porque todavía no han derogado la ley y puede entrar por 3 tipos nada más. O sea, a ver si entendí bien, yo puedo importar un Tesla, pero no puedo importar fertilizante para la producción. Claro. Y si te dejan importar maquinaria, te dicen que es maquinaria usada. Entonces, un tractor acá nuevo, más o menos vale $1.000 el HP para
hacer más o menos un cálculo, y yo lo compro, el mismo tractor fabricado en Brasil, que se importa para acá y todo, cuesta la mitad. Entonces un tractor de 100 HP yo acá lo pago $110.000, $120.000, y un productor de Brasil o de Uruguay o de Paraguay lo paga 50. Entonces, y el fertilizante lo mismo, con los agroquímicos lo mismo, ni hablemos con el tema de los jornales, porque tenemos toda esa carga impositiva inmensa que por lo menos se la podría dar yo a mi empleado. Bueno, pero a ver, pero tienen una gran ventaja ustedes, el Estado presente. Sí. En todos sus rubros y Todo, formas sí. y habidas y por haber. Presente recaudatoriamente está en todos lados. Eso también es otro tema, digamos, que la otra es la presión que uno no ve. Entonces, suponete, vos sacás un crédito hoy. De los intereses, no solamente que los intereses están carísimos, porque el Estado está compitiendo conmigo hoy. Hemos pasado de una tasa de un crédito del 22 o del 24% a esta última intervención del Banco Central. A mí un crédito, la tasa en teoría es el 48%, pero terminas pagando el 70 y pico, porque vos pagás 25% de IVA sobre los intereses, 7,5% de ingreso bruto sobre los intereses. Entonces entras a ver y decís, che, yo estoy trabajando para la provincia y para la nación cuando me endeudo. O sea, yo encima que tengo que salir a tomar un crédito, tengo que pagar IVA por los intereses que le pago al banco. O sea, son cosas que son irracionales. Entonces después vos decís, mira, vos me preguntabas hace cuánto que soy productor. Yo hace 40 años, cuando yo empecé a hacer tabaco, nosotros producíamos en la Argentina 90 millones de kilos. Y yo ya era directivo, empecé con la política agropecuaria, y empecé a viajar a Brasil. Brasil producía 110, 120 millones de kilos. Nosotros hoy producimos 100 millones de kilos. Brasil produce 100 millones de kilos entre Jujuy y Salta. En la Argentina. En la Argentina, Misiones, Misiones, Tucumán. todas las provincias tabacaleras producimos 100 millones de kilos, y Brasil produce 650 millones de kilos. Cuando yo empecé a trabajar como productor, Brasil nos compraba trigo. El 80% de las exportaciones nuestras de trigo iban a Brasil y no le vendíamos más por el consumo interno. Y siempre pensamos, decimos, no, el clima de Brasil que necesita. Hoy Brasil hace trigo desde contra Uruguay hasta contra Venezuela. Lo mismo nos pasó con la papa, lo mismo nos pasa con la cebolla, lo mismo nos pasa con el ajo. Entonces, en estos 40 años, Brasil dejó de comprarnos trigo, exporta trigo. Dejó de comprarnos leche. Decíamos, no, en el clima tropical, una vaca lechera, estos tipos no van a tener. No venden ahora, venden leche, venden yogur, venden queso. El tema de los cerdos, no nos venden fiambre, nos están vendiendo cerdos, pero no nos venden fiambre porque el gusto argentino todavía no nos acostumbramos al gusto de ellos, pero cuando empiecen a hacer una marca que sea medio parecida a la nuestra, chao, fuimos. Entonces, vos te das cuenta de la diferencia de políticas. O sea, nosotros hemos tenido en estos 40 años o 30 y pico de años un montón de gobiernos de distintos signos, pero la Argentina quedó estancada. Y si vos tomás los últimos 15 años, es más dramático todavía, porque vos te parás en Formosa y te parás en Paraguay, y Formosa produce menos hectáreas que la que producía hace 15 años, y Paraguay multiplicó por 100 la cantidad de hectáreas. Estamos hablando de un lado del río. Entonces, hay algo que no está funcionando acá, y no solamente estamos hablando del agro, con los mismos, con un montón de sectores productivos, Mira, el otro día, yo lo conozco porque le compré cosas, pero salió un reportaje de un fabricante de maquinaria agrícola. Y él decía de que el año pasado compró un contenedor de cubiertas agrícolas, porque no fabricamos en Argentina cubiertas agrícolas, y ese contenedor lo pagó $380.000.
Este año él lo pudo importar de China y lo importó a $90.000. Y me dice, por las mismas cubiertas, lo que pasa es que antes tenían autorizado traer ese tipo de cubierta 3 personas. Y es lo mismo que te estoy diciendo del fertilizante. Y lo mismo que te digo de los agroquímicos, y lo mismo que te digo de los ¿Son todos maquinarios. oligopolios eso? Y la mayoría son oligopolios. Son empresas grandes, algunas no tanto, pero que directamente tienen un poder de lobby muy grande. Entonces hoy todavía te cuesta que la cancha esté igualada. Entonces a vos te dicen, vos tenés que competir, tenés que ser eficiente, tenés que trabajar, tenés que adaptarte, y el que no es eficiente se muere al pelo. Pero pongamos las reglas de juego claritas para todo. Entonces, ¿qué significa ser eficiente? Ser eficiente significa que vos me des las mismas reglas de juego que mi competencia, porque si no, no soy eficiente. Yo puedo hacer maravillas en mi campo, pero no soy eficiente, porque tengo un montón de costos internos que el vecino no la tiene. Entonces, de última, tenés que tomar la decisión como gobierno, de decir, mira, vos no me interesás, o no me interesan las provincias, porque la otra es, realmente de última, también lo hemos hablado, creo que un montón de veces con vos, che, mira, ya a mí no me interesan las provincias, no me interesa lo que pasa en Salta, no me interesa lo que pasa en Jujuy, es mucho lío, tan lejos, los catamarqueños hablan feo, los otros temas, bueno, che, macho, volvamos al inicio de la Argentina. Desarmemos la constitución y decime, le doy el pase libre como en el fútbol. Claro, pero a mí me parece que lo grave es, y me voy a remontar a 1983, Raúl Alfonsín. En el 83 Alfonsín dice una cosa muy cierta, que la Argentina tenía una Patagonia absolutamente despoblada, un centro del país inmensamente rico y un norte del país inmensamente pobre. Sí. 1983. Esa realidad no cambió. No, yo creo que se empeoró. Y yo creo que cada vez estamos peor nosotros. Está bien, vos fíjate, todo el mundo tenía la esperanza del oro blanco con el litio y todo lo demás, y hoy el litio se está derrumbando, los precios tremendos. Entonces un montón de gente que había montado una industria de maquinarias y de hacer servicios, hoy se está quedando prácticamente con muy poco trabajo. El otro tema es que vos también tenés, decir, bueno, la minería, hay posibilidades mineras, cuando vos ves los nuevos descubrimientos de la mina de oro en Salta, de plata, de cobre, la mina de oro que se descubrió en Jujuy, que es un poco más chica, o sea, tenés expectativas de crecimiento muy grande con la minería. Pero la minería, a nosotros nos revientan con las retenciones y los muchachos mineros dejan el 1,5. Y tampoco no hay ninguna obligación de transformación ni de dejar. Y también, a pesar de que son mega inversiones y empresas extremadamente grandes, siguen teniendo trabas y no siguen y pararon las inversiones. O sea, hay como una especie de doble discurso donde vos decís ya, el país arranca, tenés el RIG y tenés esto, todo lo demás para esas empresas, pero las inversiones no terminan de arrancar. No sé si será un problema político, que estarán esperando las elecciones para ver cómo se consolida este gobierno en estas elecciones y en su mayoría parlamentaria, que también... Sí, pero a ver, tengamos un dato comparativo. A la República Argentina llegaron muchas más inversiones en los primeros 19 meses de Mauricio Macri que en los primeros 19 meses de Milei. Sí. A pesar del RIG y a pesar. Cuando vos vas a ver los números, en los primeros 19 meses de Mauricio Macri llegó el triple de inversiones de las que llegaron ahora a la Argentina. O sea, hay algo que está muy mal. Sí, quizás a veces hasta los modos son importantes.
A veces hasta los modos son importantes. Yo creo que uno a veces cuando habla o transmite serenidad, tranquilidad o puede transmitir conflictos. Entonces la forma de hablar y la forma de actuar y la forma de cómo es una configuración de un gobierno también hace mucho. Vos fíjate las peleas que tenemos y que son en todos los programas, en las cámaras de diputados y todo. O sea, en vez de estar peleándose por decir vos no presentás un proyecto, yo presento un proyecto mejor que el tuyo, o mi proyecto es esto, lo otro, no, se tiran que vos sos un gato, vos sos esto, vos sos lo demás. O sea, el nivel también de la política que estamos viendo también es deplorable, y tampoco si vos tenés que invertir 5.000 millones de dólares en desarrollar una mina y pensás a ver cuál es el grado de continuidad que va a tener con ese tipo de inversión. Ahora, en todo este contexto, Jujuy. A ver, el otro día hablaba con Antonio Buljubasic, ¿sí? Y Antonio Buljubasic me decía que está absolutamente medido. El 75% de los chicos que se van a Córdoba a estudiar medicina no vuelven. Vuelve solamente el 25%. Eso es un dato objetivo de lo que nos muestra cómo está Jujuy. Sí, y bueno, y cuando hablas de otras carreras pasa exactamente lo mismo. Sí, ingeniería ni hablar. Ni hablar. Son muy pocos los chicos que vuelven cuando hay tanto para hacer. Digamos, nosotros hoy, cuando vos te pones a ver lo que es lo que podría ser o lo que ya está haciendo la revolución en el campo, con todo este tema de la inteligencia artificial, de la telemetría. O sea, yo hoy, por ejemplo, yo puedo estar con mi teléfono, si no tuviera un virus, yo puedo estar monitoreando el gasto de combustible instantáneo de uno de mis tractores. O sea, por ejemplo, yo hoy yo hago el trazado de los surcos de caña de azúcar con un dron o con un programa, le doy las curvas de nivel, le doy la pendiente que quiero, eso encima lo puedo cargar en inteligencia artificial, me mejora el trazado que yo he hecho porque me eficientiza cómo van a ir los camiones, la circulación, todo eso. Yo se lo cargo a un pendrive, se lo pongo a un tractor que tiene piloto automático y el tractorista lo único que va haciendo, va cuidando que no se rompa ninguna herramienta y me va trazando los surcos solos. Y cuando ¿Eso está hoy ya? Hoy eso ya es una realidad, no es una utopía, eso ya es una realidad. Yo cuando voy a cosechar, el mismo pendrive con ese mapa se lo cargo a la cosechadora y la máquina cosechadora va copiando el surco y no me decepa, o sea, no me rompe el cañaveral. Entonces yo tengo 3 años más de vida del cañaveral, que es mucha plata plantar caña. Si yo puedo en vez de 5 años o 6 que me dure 9, mi inversión es más rentable. Bueno, pero ahora tenés los ingenieros, los operarios que sean capaces de trabajar con toda esa tecnología. Los ingenieros los tenés de a poco, se están formando. Tenés que hacer una inversión grande en formación en tu gente, pero es una cosa relativamente sencilla. Hoy tenés, por ejemplo, mira, nosotros estamos trabajando con un dron que vos mandás un dron de monitoreo que tiene distintas cámaras, te detecta, suponete que hay un manchón de maleza en determinado sector, lo georreferenciás y después mandás el otro dron que va a aplicar y aplicás en ese manchón. O por el índice verde, hay distintos índices de refractario, podés inferir qué rendimiento puedes tener. Eso hay una realidad que hoy se está usando. Ahora, ¿qué necesito yo? Lo que vos decías, todos estos changuitos, todos estos ingenieros, toda esta mezcla de ingenieros agrónomos con ingenieros industriales o ingenieros electrónicos o programadores que yo tengo que tener ensamblados, no quieren venir a Jujuy. Entonces, tengo que crearle
las condiciones para que eso pase. Y para que eso pase, esa persona tiene que no solamente ganar bien, suponete que vos le pagues bien, tiene que vivir en un entorno relativamente bueno, tiene que tener salud buena, tiene que saber que tiene servicios, tiene que saber que sus hijos van a ir a un buen colegio, que se va a educar en una buena universidad. Bueno, entonces todo hace al contexto para que yo pueda aplicar eso o no. Y cuando yo estoy peleándome para hacer una inversión grande en eso, veo que tanto los funcionarios, a veces hasta los mismos dirigentes, digamos, de mis entidades representativas, están peleándose por el chiquitaje, digamos, por qué hacemos, por esto, que bájame lo otro, que hagamos. No están viendo la parte global. Entonces, vos cómo te podés diferenciar, vos te podés diferenciar siendo mejor que el otro. Entonces yo tengo que trabajar para que mi producto sea de mejor calidad, que tenga mayor rendimiento y ser mejor que el otro. Porque yo soy así, digamos, porque vos decís, bueno, es la forma de sobresalir, es la forma de sobrevivir, es la forma de que en esta economía de mercado medio salvaje yo sobreviva, siendo mejor. Pero lo que vos ves en Jujuy, que acá se ocupan de que los demás sean peores que yo. O sea, no que sean mejores. Entonces vos te ocupas de que los demás sean peores. Entonces, así, en realidad vas viendo de que la provincia se va degradando. Cuando vos aplicás la máquina de cortapasto, que es que cuando alguno levanta la cabeza, viene, pum, y vos la nivelás, y te estoy hablando en un montón de cosas que vos ves que pasan en Jujuy. Entonces, no estamos persiguiendo la excelencia, estamos persiguiendo la mediocridad. Entonces, sobresalir por ser menos mediocre que los demás, y si tengo una cuota de poder, tratar de utilizarla para que esa pequeña cuotita de poder sea para joderle la vida a los demás, para que ellos sean peores que yo, o para que ellos estén menos, que tengan menos poder económico que yo, que tengan menos poder adquisitivo que yo, que tengan peor producción que yo, que tengan peor calidad que yo. No al revés, no el círculo virtuoso de que yo voy a ser mejor, y bueno, y después los demás que hagan lo que puedan, digamos. Pero qué difícil entrar en el siglo XXI, ¿no? Y es difícil. Yo por ahí tengo la suerte que tengo mis hijos que trabajan conmigo y que ellos se han entrado al siglo XXI. Claro. A veces yo estoy más en el siglo XXI que ellos, porque quizás cuando vos estás produciendo o estás en medio de este despelote, porque en realidad vos ves que los costos te van subiendo, que encima lo que vos vendés vale menos, pero a la vez los costos te van más. O sea, yo lo veo a mis hijos y me veo yo a la edad de ellos, digamos. Bueno, pobrecita, se nos murió locomotora ahora, pero es como que vos estás en un ring con un tipo que mide 50 centímetros más que vos, que tiene más alcance de brazo y que lo único que hace es tirarte piña. Entonces vos lo único que estás haciendo en el ring es tratando que no te pegue, y si tenés suerte te emboca una. Ahora, en este contexto que acabas de describir muy bien, ¿por qué seguís produciendo y no vivís de renta? Porque no sabes de que yo soy un gringo que me he criado prácticamente pensando lo mismo que mi abuelo, que mis viejos, y toda la plata que yo en su momento he ganado le metí en fierro en campo. O sea, nunca especulé, no sé vivir de rentas, no sé de comprar acciones, yo sé de producir. Entonces cuando nos agarró un peso, como te digo, estás pensando cómo cambiar el tractor, qué maquinaria vas a meter. O sea, vos decís, bueno, en 5 años yo tengo que tener todos mis tractores con piloto automático. Yo estoy pensando en eso. ¿No es medio utópico en esta Argentina, en este norte grande? Y mira, lo que si uno fuera por ahí racional y tuviera, porque el otro tema también es cuando la cosa está mal,
lo que vos tenés no vale. O sea, no es muy fácil vender un campo hoy cañero cuando tenés una crisis, cuando el azúcar no vale. Y si te lo compran, te lo van a pagar 2 pesos, digamos. ¿Qué pasa con la soja hoy? Porque también hay muchos productores jujeños que tienen Soja. plantaciones de soja en otras provincias. Mira, la soja, Que quizás que han migrado del tabaco a la soja, y otros también en su momento, otros tabacaleros hablaban o abrían también la puerta al cannabis como un futuro. sí, todos hemos tenido esperanza con el futuro. Te contesto primero la soja. Hay unos cuantos productores que en su momento tuvieron la visión y en el momento de expansión de la frontera agrícola, sobre todo en Anta y en la zona de Picharana, y pudieron, por su condición económica y por su visión y todo, comprar campos poroteros en el norte y sojeros en Salta. Esos productores están, por supuesto, algunos han dejado de hacer tabaco, otros siguen haciendo tabaco. Están en mejores condiciones que el productor que es tabacalero puro. También el tema de la soja y de los granos en general en el norte nos está pesando demasiado el tema de los fletes. Nosotros, vos decías, nosotros arrancamos con el tema de Macri, con el plan Belgrano, con el tema de todo el tema del ferrocarril. Se hicieron muchos kilómetros, se arreglaron muchos kilómetros de vía, pero de golpe quedó todo parado. Entonces, mira, la sensación es que los números son demasiado finos. Son demasiado finos porque mientras vos más te alejas del puerto, el flete incide mucho más. Y también, no solamente el flete, es todo como la infraestructura de negocio. O sea, yo el agroquímico también lo pago más, aunque vos no creas, y no es una cuestión de flete ya, es una cuestión de cantidad de oferta. La tecnología llega más tarde, o sea, es toda una cosa, y los números de la soja son muy justos. Tenés todas las producciones hoy, y te diría que en casi todos los negocios vos tenés que acostumbrarte a tener márgenes más chicos. Y por eso vos me decías de una utopía. La utopía es que yo, si no cambio, si yo no bajo, suponete, el consumo de combustible el 25%, metiéndole tecnología, es capaz que quede fuera de mercado. Si yo no bajo el tema de los jornales o los costos de los tiempos innecesarios en que un tractor me dé la vuelta, una cosechadora me dé la vuelta, con lo que puedo ahorrar un 30% de costo operativo, capaz que quedo fuera del mercado. Y si vos me decís el momento de invertir justo cuando no vale, y bueno, sí, cuando no vale es cuando más tenés que ser eficiente más que nunca. Porque generalmente cuando vos vale mucho y te entra la plata, te entra mucha plata, te olvidás de eso. Porque generalmente no pensás en los ahorros. Cuando no tenés, te empezás a cuidar el centavo. Nosotros hoy nos tenemos que acostumbrar a cuidar el centavo. Y yo creo que todavía sigo pensando de que en algún momento estos son ciclos y sí se va a revertir la situación. O sea, en algún momento a volver a hacer negocio el tema del tabaco, no va a ser los negocios brillantes como te decían antes, que la época... Pero los chinos siguen fumando. Claro, los chinos, no, pero y Europa, fuman más. Europa sigue fumando. Es impresionante la vuelta al cigarrillo de países como Italia, como Francia. Es impresionante, el consumo se multiplicó por 10. O sea, vos ves donde hay oficinas, la cantidad de puchos de cigarrillos que quedan después del horario de oficina es impresionante. O sea, el consumo de cigarrillo aumentó muchísimo. Y por otro lado tenés empresas como Philip Morris que te dice que está eligiendo Argentina para hacer la segunda planta a nivel mundial de ese cigarrito que tiene, que se llama el Aico, que es como un cigarrito que lleva tabaco, pero es electrónico, donde vos que sea consumís cigarrillo. Vapor. No es un vapor, porque esto no produce ni siquiera vapor. Vos fumás tabaco puro
pero no con fuego. O sea, se va calentando a un nivel de temperatura donde un montón de productos químicos que son nocivos, porque la brasa de cigarrillo llega a 1000 y pico de grados. Esto más o menos llega a 400 grados. Vos sentís la misma sensación del cigarrillo, del gusto al cigarrillo, sentís el gusto del tabaco y todo, pero no generas humo, ni siquiera nada de humo, porque el vapor, vos ves un vaporcito, digamos. Esto ni siquiera humo. Es más, en Singapur ya podés fumar en los aviones con eso. Mira vos. O sea, unos químicos divinos que te deben dejar los pulmones rosaditos, así como pomelo, ¿no? Sí, vos no sabés de que tiene menos químicos que el otro. ¿Ah, sí? Sí. Porque está más cuidado, o sea, tiene realmente el gusto que sentís es el de cigarrillo, del tabaco, digamos. Pero bueno, vos decís, che, si Philip Morris está poniendo la segunda planta del mundo acá, y por lo menos una esperanza tenés de que va a cambiar. Y también lo que necesitamos es eso, decir, bueno, che, igualame la cancha para que yo compita. O sea, si yo voy a comprar una estufa Vulcurin para curar tabaco, que vale acá $40,000, ponele, y la puedo traer de China a $15,000, déjame que la traiga, porque yo voy a tener mejor producto. No me pongas traba. Y no es culpa del fabricante de la estufa. No, porque él también tiene sus números y también tiene que ajustar. Y claro, porque cuando vos ves el precio del acero, de lo que paga una chapa acá, un fabricante de acá, lo que paga 100 pesos, trayéndola de China, con flete y puesta en Jujuy, vale 25 pesos. Entonces, está bien, quizás estemos destruyendo una industria Asindar acaba de decir que suspendió personal y todo, pero bueno, muchachos cazaron en el zoológico demasiados años. Vos acordate, Andrés, cuando todos nuestros vecinos venían a comprar de todo acá, cuando teníamos $1 al revés, sí. Que venían los brasileros, los chilenos, los bolivianos, todos. Se llevaban de todo. ¿Qué es lo único que no compraban en Argentina? Cubiertas. ¿Qué es lo que nosotros íbamos a comprar? Cubiertas. Entonces ese sector fue protegido totalmente y ahora sigue pasando lo mismo. Che, de vuelta las cubiertas siguen estando más baratas en cualquiera de los países vecinos que nuestros. ¿Cuál es el grado de protección de esa industria? Y como te decía, las cubiertas, la chapa, los vehículos, la maquinaria, los fertilizantes, los agroquímicos, las semillas. Déjame producir. Y la energía. Vos no podés producir tu propia energía. No. No podés poner unos paneles solares que te aguante lo que vos consumís. Bueno, fíjate que Salta ya reguló el tema ese del doble medidor. O sea, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros hoy? Te dicen, bueno, si yo quisiera sustituir lo que yo consumo de electricidad en lo que gasto en la estufa de tabaco, tendría que poner un mar de paneles. Ahora, si yo pongo paneles y voy teniendo una caja de ahorro, como es en todo lado del mundo, en San Marino, vos tenés una caja de ahorro, entonces vos vas ahorrando kilovatios. Entonces suponete, yo apago mi estufa en febrero, desde el 1 de febrero hasta el 1 de noviembre que prendo la estufa, que no uso esa electricidad, voy inyectándola a la red y voy teniendo una caja de ahorro. Tenés el crédito. Tengo un crédito. O sea, ni siquiera te digo, che, pagámela todos los meses. Yo quiero tener un ahorro en kilovatios. Y cuando yo prenda la estufa, entonces empiezo a consumir mis kilovatios. Si consumo de más, me decís, che, mira, me debes tanto, te pago la diferencia. Si consumo de menos, o sea, me sobran kilovatios de lo que yo ahorré, eso, déjame que te pague el impuesto inmobiliario, que pague renta. Que la electricidad que sea un bien, que como sea un lo bien, es. como hay en otro lado.
Bueno, Salta ya lo reguló, Jujuy no. Entonces yo compro paneles. ¿Para qué? Ni hablar de lo que es el biocombustible. No, ni Esa hablemos. es otra historia. Y fíjate que lo paradójico es que hasta pierden el negocio de vender paneles. Guillermo, gracias por venir. No, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el jueves, Juancito. Próximo jueves, así es. Vamos a seguir hablando de economía. De economía y de algunos temas internacionales seguramente. Listo. Chao. Vamos a hablar de política, vamos a tratar de analizarla. En definitiva, vamos a agarrar la política jujeña y la vamos a cortar a cuchillo. Prendete el repulgue por churo. Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust so you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be